Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy en la simulación vamos a ver el método de Monte Carlo con el modelo de discos duros y vamos a tratar de reproducir la ecuación de estado de este sistema de discos duros que, bueno, por las condiciones del modelo nos representa muy bien a un gas, justamente que ya tiene un volumen excluido, ¿no? Esto en contraste con el gas ideal que pues las partículas básicamente son puntuales. Entonces, bueno, como discutimos en clase, estamos viendo aquí en la pantalla las funciones de distribución radial. Estas funciones de distribución radial nos van a dar la idea de cómo se comportan las correlaciones entre partículas a diferentes distancias. Podemos ver que conforme se aumenta la densidad, pues aparece mayor estructura. En este ejemplo vamos a calcular la presión utilizando el teorema Elvirial, que son estas ecuaciones que están por aquí, y la idea es hacer una simulación a cada una de las densidades, algunas cuantas, 4, 5, 6, cuando mucho serán suficientes, y compararlas con las ecuaciones de estado, ya que lo que estamos ahorita terminando de ver en el curso de termodinámica, pues son justamente las ecuaciones de estado, que es uno de los resultados más importantes de la ley cero de la termodinámica. Y como vimos, pues estas se pueden encontrar a partir de resultados macroscópicos y también de resultados microscópicos, como en este caso. También se pueden hacer algunos cálculos utilizando las susceptibilidades, que son mediciones que se hacen directamente en sistemas experimentales, como en el caso de la ley de Boyle-Mariotte y Charles, que ya discutimos para el caso del gas ideal. En este método de Monte Carlo lo que vamos a hacer es que cada una de las partículas va a comportarse básicamente como un caminante aleatorio, como lo que hicimos en este video, y con la salvedad de que como tiene un volumen excluido, las partículas no se pueden traslapar. Entonces vamos a ver esto, cómo se implementa en el código. Para eso pues vamos a descargar, como hemos hecho en casos anteriores, nuestro programa de Eminus. Vamos a ponerlo en el directorio correspondiente y vamos a abrir nuestro programa. Podemos ver aquí que el programa pues básicamente tiene una estructura similar, tiene las coordenadas de las partículas, básicamente la XA nos representa la coordenada X, la YA la coordenada Y de cada una de las partículas. Aquí archivo, este vector den, ahí vamos a estar poniendo básicamente la distribución de partículas que se encuentran a diferentes distancias. Lo voy a explicar un poquito más abajo. Como antes, vamos a utilizar pgplot para visualizar las configuraciones y ver que todo esté trabajando bien, pero una vez que ya esté trabajando bien, pues vamos a comentar esa parte para poder hacer los cálculos más rápido. Como hicimos en el caso de dinámica molecular, vamos a tomar las variables de el archivo que se llama input, en donde está la densidad, el empaquetamiento, que después mencionaré lo que significa, y vamos a hacer este archivo que va a ser necesario. También necesitamos el archivo entra, en donde vamos a poner estas coordenadas. Aquí vamos a calcular una red unitaria A, y con eso podremos construir nuestra red triangular, como lo hicimos también en el caso de dinámica molecular. Necesitamos poner en nuestro archivo entra, poner 0 partículas, una semilla de nuestro número aleatorio y la red triangular. En este caso podríamos también elegir una red cuadrada, pero bueno, ahorita vamos a empezar con esta red triangular. Posteriormente vamos a calcular la densidad, el empaquetamiento y el tamaño de nuestra caja de simulación, que se va a calcular aquí automáticamente.
En el archivo, bueno, pues básicamente como les comentaba, son caminantes aleatorios, cada una de las partículas va a dar un paso a la izquierda, a la derecha. Estas líneas que están acá significa que, bueno, tiene coordenadas periódicas. Si se sale de la caja, pues entraría del otro lado. Aquí, al ir calculando la distancia en estos caminantes, podemos ver que no ocurran traslapes, y si ocurre un traslape, pues rechazar estas configuraciones. Aquí podemos ver que esta primera parte, donde dice PGSCI, bueno, todas esas únicamente sirven para dibujar las configuraciones y posteriormente las vamos a comentar. Aquí, si no se rechaza la configuración, pues se aceptan estas posiciones de los caminantes aleatorios, y una vez que se aceptaron, pues se calcula la función de distribución radial, que básicamente es calcular la distancia entre partículas y ir haciendo aquí un histograma, ¿no? Eh, Utilizando un diferencial de R, ¿no? En donde ese diferencial de R lo estamos poniendo aquí como el valor de IR. Al tomar esa variable entera y al dividirlo entre ese paso o step, pues nos va a crear las particiones de nuestro histograma y se van a ir acumulando, ¿no? Todas las partículas que se encuentren a determinada distancia. Posteriormente se salva la configuración final y se calcula el volumen de los anillos para calcular la densidad local, que es el valor que va a tener ahora ya nuestro histograma DEN al dividirlo sobre el número de partículas de cada partición sobre su área, pues ya podemos construir nuestra función de distribución normalizándola por la densidad y por el número de partículas que tenemos. También dividimos, aquí se ve ρ multiplicado por el volumen, dividimos básicamente por el volumen y por el número de partículas, y todo eso lo guardamos en un archivo que se llama RDF, Radial Distribution Function en inglés, para posteriormente graficarlo. Entonces guardamos el programa, hacemos nuestro input en donde vamos a poner los datos, qué empaquetamiento vamos a utilizar. Les recuerdo que este parámetro está relacionado con la densidad del sistema. Ahorita voy a indicar cómo, ya hacia el final de este video. Pero bueno, vamos a poner este punto 1 de empaquetamiento, 20 y 20, para tener 400 partículas. Estoy dando 10.000 iteraciones en este caso. Voy a reportar cada 100 iteraciones y voy a hacer 10 ciclos internos. Eso es lo que significan los primeros dos renglones que están aquí, que acabo de escribir. Posteriormente voy a poner un desplazamiento máximo. Aquí, como es un gas, pues puedo poner un número grandote que posteriormente tendré que disminuir para empaquetamientos más grandes. Esto, vamos a ver, es importante para que haya una aceptación alta, que se tiene que manejar como por el 5%. Pero bueno, eso lo veremos ya con la experiencia, y en el caso, en el próximo video, donde voy a hacer densidades más altas, ¿no? En el caso de un gas, pues la distancia entre partículas es demasiado grande. Puedo poner cualquier número del orden de el diámetro de la partícula y con eso ver cómo se mueven estos caminantes aleatorios de los que hemos estado hablando. Y justamente aquí ya lo que está sucediendo es que cuando hay algún traslape, esa configuración se rechaza y simplemente se van aceptando todas aquellas variaciones en donde no haya traslape de partículas. Aquí lo que estamos viendo en el reporte pues es la densidad, la cual está fija, el empaquetamiento que está relacionado con la densidad, que también está fijo, y la aceptación aquí la estamos viendo que nos está reportando el programa una aceptación del 60%, es decir, más de la mitad de las configuraciones que se están generando se están aceptando en esta simulación. Bueno,
Aquí ya solamente les voy a dejar un poquito del video. Podemos ver que como son caminantes aleatorios, la dinámica es muy diferente a la que observamos con dinámica molecular cuando hicimos el ejemplo del sistema browniano, por ejemplo. Entonces, por aquí voy a poner la liga hacia esos videos para que puedan ustedes ver y comparar cómo son estas dinámicas. Aquí en este programa estamos hablando más en términos probabilísticos que en términos dinámicos, ¿no? Como lo haríamos en la teoría cinética de los gases y posteriormente en sus cursos de mecánica estadística podrán ya entender un poquito más al respecto. También debo comentar que el ensamble que estamos utilizando, el conjunto que estamos utilizando de variables termodinámicas fijas, macroscópicas, pues va a ser el número de partículas, el volumen y la temperatura. Aquí vamos a cambiar a nuestro Eminus, ¿no? Vamos a ver en las actividades, como lo hicimos en el caso anterior, puse un archivo en el foro en donde ustedes pueden consultar esta información que les estaba comentando al principio del video, que está relacionado con cómo vamos a calcular la presión para obtener la función de distribución radial. Aquí puse esta tesis que pueden descargar de aquí de Eminus o de la liga que voy a poner aquí en Tesis UNAM. La voy a poner aquí en los comentarios para que ustedes también la puedan descargar. Ya que la descargaron, nos vamos a ir a la página 36, a la página 36, en donde están pues algunos ejemplos de estos cálculos que hice hace algún tiempo. Entonces, déjenme encontrar. Más abajito. Está por aquí ejemplo de sistema de discos duros. Aquí de nuevo están las funciones de distribución radial para diferentes densidades. Como habíamos dicho, para densidades bajas casi no hay correlación entre partículas y el decaimiento casi es exponencial. Después hay más estructura y aquí está la ecuación de estado que se obtiene utilizando la ecuación del virial. Y pues aquí para calcularla pues necesitamos saber para todas estas densidades cuál es la presión que les corresponde. Para comparar con una ecuación analítica, aquí están estas ecuaciones de estado que se obtienen en diferentes aproximaciones teóricas y que podemos graficar para comparar con nuestros datos de simulación y ver que nos esté dando los resultados adecuados. Entonces, para proceder a calcular en este caso, pues vamos a calcular algún empaquetamiento, vamos a buscar el valor que le llamamos de contacto, el valor de la función de distribución radial, el cual aparece en esta expresión, y la vamos a poner aquí en esta formulita, ¿no? que obtenemos de la ecuación del virial para calcular entonces la presión que le va a corresponder a esa densidad. Entonces, una vez que termine de correr nuestra simulación, vamos a ver cómo es la función de distribución radial, vamos a graficarla, vamos a buscar el valor de contacto, vamos a calcular el empaquetamiento o la densidad que le corresponde a cada una de las simulaciones que vamos a realizar. En este caso vamos a empezar por una para posteriormente hacer lo mismo con otras densidades y entonces obtener ya toda la expresión que necesitamos. Vamos a dejar un poquito más
esta simulación para ver cuando acabe o bueno, aquí vamos a cortarla y para que corra más rápido vamos a comentar pues el despliegue gráfico, ¿no? De nuevo nos metemos al programa, vemos estas líneas donde dice inicia pgplot, comentamos estas tres líneas, una vez que las comentamos, pues nos vamos a buscar la parte en donde va borrando y va dibujando. Aquí hay otras dos líneas que es básicamente el despliegue gráfico y las líneas que les comentaba en donde vamos a borrar en donde se encontraba una partícula a uno de los caminantes que es ahora un disco duro y en donde estamos dibujando que son estos bloquecitos que les había mencionado y creo que con eso es suficiente para que nuestra simulación corra más rápido. Entonces en lugar de dejamos este empaquetamiento, este número de iteraciones, déjenme bajarlo a 1000 para que corra un poquito más rápido. Ahora déjenme también acelerar un poco la simulación. Ahí terminó, hizo 1000 iteraciones ya muy rápido. Realmente aceleré el video para poderlo, para que no perdamos tanto tiempo. Ahora déjenme ver, por ejemplo, este archivo de la función de distribución radial. Vemos que es básicamente 0, ¿no? Al principio, y después ya empieza a presentar valores. Por ejemplo, este primer valor que es 1.1, ¿no? Cuando muy cerquita del valor de contacto. Entonces vamos a tomar esos valores de manera aproximada. Aquí mi GnuPlot no está sacando el despliegue rápido. Entonces lo que voy a hacer es grabarlo en un archivo. Setterm PDF. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo set output al nombre del archivo que ustedes quieran poner. Por ejemplo, RDF o ETA 0.1 que va a ser el empaquetamiento .pdf y graficamos rdf.dat y eso nos debería de sacar pues la función de distribución radial con las 1000 iteraciones que dimos. Aquí debo comentar que entre más iteraciones demos, la estadística va a ser mucho mejor y entonces no vamos a tener tanta fluctuación. Aquí, para 1000 iteraciones, podemos ver que la función de distribución radial ya tiene un decaimiento exponencial, tiende a 1 como se esperaba, y no tiene básicamente estructura porque estamos hablando pues básicamente de un gas de discos duros, ¿no? Que sería una mejor aproximación a la realidad después del gas ideal. Aquí déjenme hacer ahora 10.000 iteraciones, copio sale por entra, es decir, la última configuración, la pongo como entrada y lo vuelvo a correr. Entonces ahora vamos a correr 10.000 iteraciones de este programa. Aquí voy a acelerar de nuevo la simulación para no perder tanto tiempo. Vemos que la aceptación es razonable porque no hemos cambiado el desplazamiento máximo de las partículas de estos caminantes aleatorios. Y ahora déjenme graficarla a la misma distribución radial. También lo voy a sacar en PDF a un archivo eta.01 y una vez que lo hayamos graficado pues ya vemos que las fluctuaciones disminuyen y ya se ve un poquito más pareja la distribución, ya no tenemos tantos errores estadísticos. Eso con el número de partículas y con el número de iteraciones se mejora bastante y nos vamos a buscar el valor de contacto. De manera aproximada el valor de contacto es 1.18, que eso es lo que voy a copiar aquí y lo voy a calcular. Voy a calcular la ecuación de estado en este archivo EOS, significa Equation of State. Ahí pongo los valores
que obtuve, ¿no? De este empaquetamiento punto 1 del valor de la GDR en contacto. Entonces eso lo comparamos con el resultado que tenemos aquí. Vemos que pues se aproxima bastante, aunque hay todavía una mejor técnica que sería hacer una aproximación, un polinomio cúbico, por ejemplo, para extrapolar hacia exactamente el valor de contacto, y eso nos daría una mejor aproximación. Entonces, ahora utilizando la ecuación del virial, la expresión que depende básicamente de la GDR y de la densidad y algunos valores, pues nos vamos a ver cuánto vale la densidad para ese empaquetamiento. Aquí voy a eh, meter, ¿no? el valor de la densidad, de tal manera que la primera columna es la densidad, la segunda el empaquetamiento, la tercera el valor de contacto que copié de la función de distribución radial en el diámetro 1, ¿no? en el valor justo de cuando chocan, digamos, dos discos duros. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta expresión que tenemos aquí en la tesis, ajá, y con eso calcular la presión, ¿verdad? Que básicamente el factor de compresibilidad, que es beta P entre ρ. Noten que si esto fuera un gas ideal, beta P entre ρ sería 1, esa es la expresión del gas ideal, y este término que tiene aquí, que viene la expresión del virial, pues nos la corrige, ¿no? Por la contribución del volumen excluido, que ya está tomando en cuenta esta función de distribución. Ok, entonces en la última columna pongo el valor de la presión, el factor de compresibilidad, beta P entre ρ, y pues es básicamente, bueno, es muy aproximado, ¿no? al valor que se reporta aquí. Tendríamos que hacer lo mismo para diferentes densidades, pero bueno, básicamente repetir este resultado y bueno, con eso construir la función, perdón, la ecuación de estado del sistema. Aquí, bueno, aquí hay varias densidades y podemos comparar incluso cómo cambian las funciones de distribución radial al incrementar esta densidad, ¿no? Podemos ver que inmediatamente se empiezan a aparecer primero un mínimo para una densidad un poquito más alta y posteriormente un máximo, y ya las diferentes capas pues del fluido, ¿no? que está rodeando a la partícula central, ¿no? A partir de donde estamos calculando. Ya con esta tablita podemos graficar, por ejemplo, beta P entre ρ o beta P entre eta, que es el empaquetamiento y que está relacionado con la Y que tienen nuestras ecuaciones de estado, que se obtienen de manera aproximada, ya sea con la aproximación de Perkús-Joubik de manera teórica u otro tipo de aproximaciones que ustedes pueden ver aquí en nuestra referencia. Bueno, pues yo creo que aquí le dejamos y vamos a hacer otro video con otras densidades. Cualquier duda, coméntenme en el foro y nos vemos pronto. Hasta luego.